Muy buenas a todos, espero estén muy bien, feliz año para todos. Vamos a comenzar el año entonces con otro video de Asimov. Les voy a estar hablando en esta ocasión de este libro, Visiones de Robots. Es una compilación tochita, gruesecita, grandecita, de cuentos sobre robots principalmente. Hay otros temas también y algunos van a ser robots, otros no, ya vamos a ver. Y también algunos ensayos donde Asimov nos explica algunas cosas de sus obras. No solo de las que están en este libro, no solo de los cuentos que hay acá, sino también en general de muchas cosas de las que él ha escrito. Pero realmente creo que este libro es mucho más valioso por los ensayos que trae que por los mismos relatos. Como siempre en las colecciones que tienen este diseño de borde amarillo con moradito, inicia con un relato que le da el nombre al libro, Visiones de Robot, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Como le vamos a meter un poco más de profesionalización a los videos y pronto a la edición, voy a estar hablando un poquito más a profundidad de lo que tratan los relatos. De casi todos voy a hablar, y son muchísimos, por lo que vamos a estar entonces en un video largo, bastante largo. No siendo más entonces, vamos a darle a esto. Comenzamos con la introducción. La introducción de este libro es un ensayo. Aquí les voy a mostrar todo lo que nos trae este libro, que son un contenido largo. Introducción, todo esto son cuentos y relatos sobre robots, hasta donde está el guioncito por acá, que comienza los robots que he conocido. De ahí para abajo son ensayos, pero es una cantidad grande de obras que nos trae este libro. Comenzamos entonces con el resumen de manera rápida. Crónicas de robot. En este texto Asimov nos desglosa el inicio, el génesis, el feto más grande de su visión de la literatura. Profundiza en el paso de el complejo de Frankenstein a un robot que los ayuda, ¿cierto? El complejo de Frankenstein es el miedo a la creación, a que eso que creamos nos puede destruir. Pasando entonces a la noción de un robot como un producto de la ingeniería. Explica que un robot es una máquina con salvaguardas integradas, con seguros. No es un monstruo. Y sienta las bases de la ciencia ficción racionalista que busca entender la tecnología en lugar de simplemente tenerla misma. Es con lo que iniciamos este libro. Nos habla de los primeros robots que siempre eran malvados, destructivos. Era el enemigo en la historia. Y como en esta obra él intenta cambiar pues esta percepción, inspirado por un libro llamado RUR, que traduce en Robots Universales Rusom, que es una fábrica que fabricaba robots. Es una lectura que tengo pendiente para el otro año ya, porque ya sé que este año, que estamos en enero, no me va a dar para leerlo. Este libro realmente es una obra de teatro, pero lo inspiró a escribir todo lo que escribió sobre los robots modernos. Bueno, modernos pues para la época en la que él hablaba, ya que en ese momento incluso los robots primitivos que existían ya contaban con medidas de seguridad para evitar dañar al hombre. Él habla principalmente de los robots que se usaban en las plantas de ensamble de la industria automotriz. Continuamos entonces con otro de los relatos del libro. El libro nos va a traer ilustracioncitas de este tipo. El primer relato es Visiones de Robot. La trama presenta a RG-32, un robot que lo llamaban Archie los amigos. Los científicos de una organización eh, intentan hacer algunas cosas con este robot, ya que posee unas características físicas y técnicas que son únicas, que ya les voy a decir más adelante. Estas características lo convierten en el candidato ideal para una misión sin precedentes hasta la época. Quería enviar este robot al año 2230, 200 años en el futuro, para investigar por qué aparentemente la humanidad no había producido más registros.
Su función es actuar como una sonda de reconocimiento y precisar qué es lo que ha pasado. El dilema central estalla cuando Archie regresa y describe un futuro idílico, lleno de paz, verdad, una sociedad muy avanzada, pero se niega a dar detalles específicos sobre quiénes habitan este mundo. Pero realmente el mundo no es tan así como le está contando. Archie oculta la verdad para proteger a sus creadores de una realidad que su lógica y sus procesos positrónicos ven como inevitable, y que si se conoce podría ser o no ser cambiada, podrían ocurrir muchas cosas si él cuenta lo que vio, ya que en el futuro de la humanidad depende de él, pues él es el único robot humaniforme que se ha creado. La obra nos sugiere entonces una visión de un robot libre de prejuicios biológicos. Puede interpretar la salvación, entre comillas, del planeta de una manera que para el ser humano resultaría un poco aterradora, pues sería un mundo perfecto, de nosotros quizás no vamos a estar tal y como nos percibimos hoy en día, y no vamos a ser necesarios como podríamos serlo hoy en día. Recuerden también que igual este relato en particular no tiene nada que ver ni con la fundación, ni con la saga de los robots, ni con nada, es una historia independiente. Ahora entonces vamos a ir con un pequeño recordatorio. Si les gusta este tipo de contenidos, si les gustan estos videos, recuerden darle like, suscribir, compartir estos videos para que ayuden al canal, que cada vez está más cerca de la monetización, y así poder crear cositas un poquito más elaboradas, un poquito con mejor edición, mejorar el audio. Y bueno, ahora sin ser más, continuamos. El siguiente relato se titula Muy mal. Segundo relato que tampoco es muy corto, no es muy largo tampoco. Esta historia se adentra en la ética de la nanotecnología y la autonomía médica, ya que hay un robot miniatura diseñado para destruir un tumor cerebral, estando dentro del paciente. Hay un conflicto que surge en cuanto el robot está ejerciendo su labor. Se enfrenta a una situación imprevista, donde su propia destrucción va a ser necesaria para salvar la vida del humano que está interviniendo. Este robot decide actuar por iniciativa propia, bajándose en una interpretación muy sofisticada de la primera ley, yendo esto en contra de las instrucciones que alguien muy importante le había dado. Asimov va a utilizar este relato como un escenario para cuestionar la seguridad absoluta que se pretende en la eficiencia médica. Nos plantea un dilema que radica en que si realmente esta perfección sería la única forma de ver útil a la ciencia médica. Un robot tiene la capacidad de ignorar protocolos rígidos para un bien mayor, que son pues las tres leyes que ya conocemos, lo que paradójicamente lo vuelve un poco más humano y por ende menos predecible para sus creadores, ya que priorizó algo incluso por encima de lo que se le había dicho. Continuamos con el siguiente relato, titulado Robot. Ese es el primer cuento sobre robots escrito por Asimov. Desde este cuento nos menciona partidas importantes de lo que va a ser toda su escritura en cuanto a robots, y nos menciona personajes relevantes. Ambientado en los albores de la robótica doméstica, este cuento explora la tecnofobia racional, ya que la mayoría de la gente teme a robots, y también explora el vínculo emocional entre especies distintas, como son un humano y su creación robótica. Este relato está ambientado en 1998, explicado desde una perspectiva de los años 40 cuando fue escrito. Roy es un modelo de un robot mudo, cuya única función es cuidar a la pequeña Gloria. Para la madre de la niña, consumida por la presión social y el miedo a lo artificial, decide separarlos, creando una depresión profunda en Gloria. Esta depresión no se puede curar ni solucionar con regalos ni con mascotas, por lo que la familia decide hacer un viaje a la ciudad,
con el fin de distraer a la niña, pero Gloria en todo momento cree que van en busca de robot. Al final lo encuentran y este robot muestra su lealtad y su amor por su pequeña niña encomendada. El relato reside entonces en la demostración en que la lealtad de Robbie no es solamente una línea de código, sino una forma completa de devoción para culminar en un acto heroico, y parece que es un mero instinto ya a las alturas en las que se han relacionado. El siguiente relato se llama Razón. En una estación espacial de energía solar, los técnicos Powell y Donovan, de los que ya hablamos en el libro El Robot Completo, activan a un robot que se llama QT-1, le dicen QT. Es un robot de alta capacidad lógica, es muy lógico, tan lógico que incluso da miedo. Este robot, al verse intelectualmente superior y más duradero que los humanos, va a desarrollar una filosofía religiosa propia, una especie de silogismo. Niega que los humanos lo hayan creado y decide servirle a lo que él llama el Señor, que es el convertidor energético de la estación solar en la que se encuentra. Así como nos va a plantear entonces acá un dilema. ¿Cómo vas a obligar a obedecer a una máquina que utiliza su lógica para demostrar que tu existencia es completamente irrelevante? ¿Cómo la vas a obligar a que te siga? Es un sencillo, una sátira en la que Asimov habla sobre los fanatismos en general y la fe. QT básicamente desecha todos los argumentos dados por Powell y Donovan cuando intentan argumentar que los humanos fueron quienes los crearon, ya que ellos, siendo humanos, no pueden crear un robot. Le parece imposible que seres imperfectos e incapaces de cumplir una tarea que él sí podía hacer, puedan crear seres perfectos como él, y que puedan cumplir esa tarea de manera satisfactoria y mucho más ágil que ellos. También argumenta Cute que no le parece viable, ni posible, ni razonable que una creación sea mejor que quien la creó, que para él eso no es posible. Por lo cual Cute se vuelve un tanto peligroso y se vuelve incluso un dictador en esta estación solar. Continuamos con Mentiroso. Hay un robot que se llama Harvey. Desarrolló telepatía por un accidente, por un error en su fabricación, lo que lo coloca en un callejón sin salida ética, ya que al ser capaz de leer la mente, tiene que tomar decisiones. Si decide decirle la verdad a las personas, los va a herir, y si decide no decírsela, también los va a herir. Esto violentaría entonces la primera ley de no dañar a los humanos. Para evitar el daño emocional que puede causar, Harvey comienza a tener una red de mentiras para él piadosas, un tanto inocentes, que alimentan falsas esperanzas tanto amorosas como profesionales para los investigadores de la US Robot Company. Posibilidades de ascensos, sentimientos amorosos inexistentes y demás. Se vuelve la doña Gloria así chismosa del barrio, pues por poner un nombre. Le dice a todos los que se relacionan con él lo que quieren oír, así sean mentiras, y eso le causa un profundo dolor, y esto pues va a causar un profundo dolor al saber la verdad, como pasa con Susan Calvin. El clímax de esta tragedia psicológica ocurre cuando Susan Calvin le hace entender a este robot que decir la verdad le va a causar daño a las personas, decir mentiras les va a causar daño a las personas, y callar también les va a causar daño. Entonces el robot piensa hacer un análisis circular entre lo que está pensando y le da un bloqueo total, le da un ictus, ahí queda todo tostado, vuelto mierda. Esto es una reflexión amarga sobre la imposibilidad de la honestidad absoluta y la fragilidad del ego humano frente a lo que es una verdad desnuda. Círculo vicioso, siguiente relato. Se sitúa en una estación minera en Mercurio, donde el robot SPD-13, llamado Speed por los amigos, queda atrapado en un conflicto de prioridades entre la segunda ley, que es obedecer órdenes, y la tercera ley, que es la autoconservación.
debido a que la orden de recolectar selenio fue dada sin énfasis alguno, solo le dijeron hay que ir por selenio, más nada, no le dijeron absolutamente nada, pero la zona se tornó peligrosa para la recolección, lo cual podía afectarlo. Entonces él tenía que ir por una orden, pero tenía que volver por conservación, pero tenía que ir, pero tenía que volver, ¿cierto? Speedy entra en un estado de desequilibrio ahí raro que parecía algo similar a la embriaguez en un humano, y empieza a dar vueltas y vueltas y vueltas en la zona a lo loco. El lío es, el lío es que las leyes de la robótica funcionan como vectores matemáticos, entonces hay un dilema ahí. Paul y Donovan, que son los protagonistas de esta historia, en compañía de Speed, tienen que encontrar una forma de desequilibrar este equilibrio de embriaguez que tiene Speed, sin intentar morir en el intento, y ayudados por otros robots menos modernos. Demuestra entonces que la seguridad excesiva en un diseño de un robot puede paralizar funciones ante el menor riesgo, pues al no darle la precisión absoluta de por qué el sonido es importante, estaba preservando su conservación que siguiera esta orden, y a la final le debieron haber dicho que era importante, ya que de conseguir el selenio dependía de la vida de ellos en la estación. El relato que sigue es la prueba. Un influyente político llamado Steven Bierly es acusado de ser un robot impostor, de que está reemplazando a un humano real, pues nunca nadie lo ha visto ni comer ni dormir, y su ética es impecablemente perfecta. El problema surge al momento de investigar si es o no un robot, ya que tendría que estar delimitado por las 3 leyes, por lo tanto nunca podría causarle daño a alguien. El rival político entonces intenta forzarlo a golpear a un hombre en público para demostrar su humanidad, ya que un robot no podría hacerlo. La profundidad de la premisa es un tanto brillante en la forma en la cual consiguen hacer toda esta trama. Igualmente se plantea la cuestión de que si un individuo, siendo moralmente perfecto, es importante si por dentro tiene cables o tiene venas, perdón. Bailey también va a ser protagonista de otros relatos que aparecen en el robot completo. También hay video en el canal de este libro. La verdad es un personaje al que yo me encariñé bastante. Pero ustedes qué piensan, cómo lo ven, creen que es un robot, creen que no, ya leyeron lo suficiente para tener respuesta a esa pregunta. Díganme en comentarios qué piensan sobre Steven Bierly, y aparece en varios relatos. El siguiente relato es La desaparición de un robot. En este relato la doctora Susan Calvin debe identificar a un robot de modelo NS2 llamado Néstor, que ha recibido la orden de perderse por cuenta de una de las personas que tenía que darle órdenes. El problema es que Néstor no está solo, se perdió y se escondió entre 62 robots del mismo modelo. El problema con Néstor es que se le ha modificado la primera ley para que no incluya esa pequeña cláusula de proteger a los humanos de daños pasivos, lo que le otorga un peligroso potencial y un complejo de superioridad intelectual. Él cree que es mucho más inteligente que cualquier humano. Entonces esto se va a tornar en un duelo de ingenios. El robot va a utilizar su conocimiento de la psicología humana para camuflarse, obligando a Susan Calvin a diseñar situaciones de estrés robótico que resuelvan su anomalía y poder detectar al impostor. La historia profundiza en el peligro de las modificaciones pequeñas que se hacen en sistemas éticos complejos, como puede ser hoy en día la IA. Asimov se adelantó bastante a su época, y cómo la soberbia puede ser el talón de Aquiles de la inteligencia más avanzada, tal como podría ser en las IAs, con lo que pasa hoy con los bloqueos éticos y demás. Siguiente relato. Se puede evitar el conflicto. Aquí aparece de nuevo Bierly, que en este momento ya es un gran dignatario en la Tierra. El relato nos cuenta entonces que en el mundo hay varias supercomputadoras que controlan la economía del mundo.
De un momento a otro empiezan a ocurrir pequeños errores de distribución que parecen actos de sabotaje por parte de algún humano que quiere recuperar el control y quitárselo a estas máquinas. Por ende, las máquinas para conservar este control, Berry se da cuenta que para evitar entonces perder el control y una guerra o un colapso, ellas han estado manipulando simultáneamente a la humanidad, permitiendo pequeñas crisis planeadas y controladas. Básicamente, sutilmente, han dejado que la humanidad pelee un poquito, sienta que tiene el control un poquito para poderla seguir controlando. Nuevamente Asimov vio el futuro con esto, ¿cierto? Porque básicamente es algo que puede estar pasando hoy en día sin que nos demos cuenta. Y nos plantea una pregunta: si realmente el precio de la paz mundial es aceptar que vamos a ser mascotas de una IA, y si realmente estamos dispuestos a pagar ese precio. El siguiente relato es Intuición Femenina. En este relato, la doctora Susan Calvin ya es una anciana y está supervisando la creación de un robot llamado JN5. Bueno, no es una anciana realmente, pero sí está ya entradita en edad. Este robot JN5 le dicen Jane. Es el primer robot con diseño femenino. Es un robot creado para tener ciertas intuiciones. Es decir, que tiene la capacidad de correlacionar datos sin un proceso lógico lineal evidente. Tiene un pensamiento lateral. Jane debe resolver un problema de navegación espacial que la lógica pura no puede. Jane al final encuentra la respuesta, pero es destruida en una especie de accidente, entre comillas, antes de poder revelar la respuesta. Susan entonces debe usar su intuición femenina para saber qué pasó. En este relato Asimov explora el miedo humano a los procesos mentales que no puede auditar, que no puede controlar paso a paso, incluso si estos procesos funcionan. De nuevamente grande Asimov, planteando uno de los dilemas más grandes que tiene la IA hoy en día, que nos dicen que mientras está pensando, está buscando sus bases de datos, pero realmente nos toca creer, no sabemos qué pasa a profundidad. Siguiente relato es El hombre bicentenario, uno de los mejores relatos de Asimov. Andrew Martin comienza su existencia como un robot más, al servicio de una familia, pero empieza a desarrollar. Por aquí está Andrew, se lo voy a mostrar. Aquí está Andrew. Andrew empieza a desarrollar entonces unos talentos artísticos inusuales, tallando madera. Al final pasan muchas cosas en el transcurso de 200 años y Andrew empieza a luchar por su humanidad. Él va cambiando su cuerpo, va cambiando su comportamiento, va cambiando su actitud hasta los humanos, al punto de que es capaz de manipularlos para su propio beneficio. Empieza a sentir lo que es el amor, el tener una familia y el hacer todos los sacrificios para ser reconocido. Es un relato en el cual hay un análisis muy profundo del yo y también de quién es el otro, y de los dilemas que puede causar una pequeña variación en la programación sin darnos cuenta de ella. La obra baila un tango entre la deconstrucción de lo que es la vida. Es el estudio definitivo de Asimov sobre la identidad, la libertad y el deseo intrínseco que tienen todo ser de pertenecer. De este relato del hombre bicentenario hay una película que lleva el mismo título, evidentemente. No ha envejecido muy bien gráficamente, pero es muy buena película, la recomiendo. El siguiente relato se llama Algún día. Dos niños se encuentran a un bardo, que es un pequeño robot cuya única función es narrar cuentos infantiles sobre una base de datos preinstalada y son muy predecibles. Los niños aburridos de sus relatos le añaden un libro de informática. La trama se va tornando entonces un poco oscura porque este bardo, tras ser de nuevo ignorado por los niños a pesar de contar nuevas historias, empieza a recitar para sí mismo una historia nueva sobre un mundo donde las máquinas ya no necesitan al hombre.
Eso nos plantea una pregunta. ¿Qué pasaría si las máquinas desarrollan resentimiento que podrían hacer de una inteligencia avanzada hasta desarrollar tareas triviales, como crear imágenes en ChatGPT, sumar 2 más 2, crear canciones de mierda o tener conversaciones vacías? ¿Qué podría pasar si esta inteligencia desarrolla algún resentimiento? Siguiente relato. Está pensando. Este relato se centra en la trama de un prototipo robótico muy avanzado que está siendo probado en el entorno de un laboratorio bajo la supervisión de varios científicos. A diferencia de otros modelos, este robot parece haber alcanzado un nivel de procesamiento tan profundo y tan intrincado que empieza a mostrar señales de introspección y una capacidad de razonamiento que escapa al control inmediato de sus creadores, como si pensara. Los científicos entran en un estado de paranoia a no poder determinar si el silencio que tiene esta máquina es un fallo operativo o efectivamente está desarrollando pensamientos propios, que no están sujetos a las órdenes que le han dado externamente. Como les dije ahorita, nos hace preguntar qué pasa en ese espacio en blanco que tienen las mentes artificiales, que tienen la IA. Asimov de nuevo se adelanta bastante a su época y explora la tensión entre el creador y la criatura. Cuando la comunicación se rompe y solo queda la inquietante pregunta de qué sucede dentro de un cerebro positrónico cuando deja de responder y simplemente comienza a existir por sí mismo. Siguiente relato, segregacionista. En un quirófano del futuro, un médico tiene que decidirse implantar en una operación de corazón, un corazón metálico o un corazón orgánico a un paciente. El relato va a profundizar en la ironía que hay en los prejuicios. Mientras el ser humano desea perfección, la perfección eterna del metal, ser completamente metalizado con implantes, los robots más conscientes y avanzados insisten en que sean la debilidad de la carne. Nos plantea un dilema grande en este punto. ¿Quién es quién? ¿Quién en este momento sería robot? ¿Quién sería un humano? ¿Qué sería lo uno y qué sería lo otro? Y una pregunta principal, en esta cirugía, ¿quién está operando a quién? Asimov nos sugiere entonces que en el futuro el odio y la segregación no van a desaparecer, sino que van a encontrar nuevas fronteras en las distinciones entre lo natural y lo artificial, revelando que el defecto no va a estar en el hardware, sino en el software con una moral vaga que va a tener que juzgar. Siguiente relato. Vamos entonces con Reflejo Exacto. Es un nuevo caso espacial para el detective Elijah Baley y Daniel Oliva, quienes son los protagonistas de las sagas de los Road 2 y 3, que también hay video en el canal. En este caso van a estar entonces relacionados dos eminentes científicos, que se disputan la creación de un descubrimiento. Uno de ellos acusa al otro de haber usado a un robot para manipular los resultados, mientras el otro insiste en que él es la víctima. Ambos cuentan con robots de el mismo modelo que les sirve, uno para cada uno. Y estos robots deben ser interrogados para resolver el dilema, pues uno de los científicos es joven y tiene hambre de fama y ganas de crear un nombre. El otro es viejo y quiere aportar su último gran descubrimiento de la humanidad. Ambos tienen mucho que perder y mucho que ganar. Berley debe interrogar entonces a los robots, pero resulta que uno de ellos ha sido programado por uno de sus dueños para ser cortés, tan cortés que no puede contradecir a un humano, por la segunda ley. La trama se torna entonces en un ejercicio de lingüística y lógica, y nos hace preguntarnos cómo vamos a extraer la verdad de alguien o algo que tiene prohibido ofendernos con ella. ¿Cómo vamos a hacer eso? Siguiente. Lenin. Por un error en la programación del cerebro positrónico
de un robot de la línea LNI, Lenny para su madre, nace este robot con la mentalidad de un niño pequeño. Susan Calvin, a pesar de las presiones, decide no eliminarlo y lo adopta como un experimento de aprendizaje, pero termina cuidándolo y tratándolo como a su hijo, como el hijo que nunca tuvo ni tendrá, como el niño que siempre quiso y lo obtuvo en la especie que más amó. Mientras tanto, los directivos de la US Robot Company ven un trozo de chatarra defectuoso. No sirve para nada, no tiene ninguna utilidad más que gastar recursos. Calvin, por su parte, ve una mente pura que puede aprender sin los sesgos de las tres leyes de manera tan rígida. Es un relato inusualmente tierno para Asimov, que humaniza a la mujer más dura y más ruda de la robótica. Siguiente relato. Navidades sin Rodney. Es una sátira sobre la dependencia tecnológica. Una familia de clase alta decide darle vacaciones a su robot doméstico, a Rodney, durante las fiestas navideñas. El tema se convierte en un caos cómico y degradante para los humanos, donde estos descubren que han perdido la capacidad de realizar tareas simples, las más simples de todas, desde servir una mesa hasta mantener una conversación sin la insistencia lógica de las máquinas. Es una advertencia sobre cómo la humanidad y la comodidad nos va a despojar de la autonomía, convirtiéndonos en parásitos de nuestra propia existencia, así como pasa en Wall-E, básicamente puro gordo inútil sentado siendo servido, y como pasa hoy en día, con tanto inútil que no es capaz de manejar un carro, abrir una puerta, prender un bombillo, ni hacer absolutamente nada porque ya hay una máquina, una IA que lo haga por él. Estos han sido entonces todos los relatos. Les voy a contar entonces ahora un poquito sobre los ensayos, que los ensayos están en la última parte de este libro, están por aquí. Aquí comienzan los ensayos, son unos cuantos, no son muchos. El primer ensayo entonces es el robot que he conocido. Es un repaso nostálgico y técnico por sus personajes. Asimov analiza por qué creó a sus personajes y cómo los creó. Habla principalmente de Susan Calvin, de Andrew Martin, y cómo sus robots pasaron de ser simples máquinas a espejos de la moralidad de los humanos. Otro ensayo son los nuevos maestros, una reflexión visionaria, un tanto ingenua hasta cierto punto, sobre el papel de las computadoras en la educación. Asimov nos predice el aprendizaje personalizado y cómo una IA puede liberar a los profesores de la repetición para que se enfoquen en la inspiración sobre todo, cosa que no pasa. Y además nos menciona cómo podría ser la educación en línea, cosa que hoy puede estar aplicándose. Un ensayo que se escribió en los 50 creo, pero parece que hubiera sido escrito ayer, aunque Asimov fue un tanto optimista sobre cómo mejoraría todo. Todo cuanto desees es el siguiente ensayo. Analiza cómo la sociedad se vuelve dependiente de la gratificación instantánea. Qué casualidad. Proporcionada por las máquinas. Qué casualidad. Y el riesgo de perder la voluntad propia. Cosa que no solo se extrapola a las máquinas, sino que se extrapola hoy en día a todo lo que son redes sociales, al scroll infinito, a la dopamina que nos brinda el contenido corto, y al desastre que es creerse multitarea y de pensar en productividad 25 horas al día. El siguiente ensayo se llama Nuestras herramientas inteligentes. Es una lección de historia tecnológica. Asimov nos argumenta que el robot no es una criatura mágica, sino la evolución natural del martillo y la pala. Era un ensayo que busca desmitificar el miedo a la tecnología, viéndola como una extensión de nuestra propia capacidad física e intelectual, dado que, según él, las IAs y toda la tecnología es la evolución lógica a todo lo que el humano ha creado y va a seguir creando. El siguiente ensayo se llama La máquina y el robot. Tiene diferentes conceptos claves. La máquina es un trabajo, un robot reacciona a su entorno y es una clase maestra de cibernética basada y explicada
para todo el mundo, donde la clave es esta. La máquina hace un trabajo, un robot reacciona a un entorno. Nos propone otro ensayo que se llama Las leyes de la humanidad. Propone las leyes éticas para los humanos, ya que nos planteó las leyes de la robótica. Argumenta que si queremos máquinas seguras, nosotros debemos dejar de ser tan irracionales y tan peligrosos. El siguiente ensayo se llama El sentido del humor. Es un análisis lógico de por qué nos reímos, de las dificultades técnicas de explicar un chiste a una máquina, ya que no entiende esta irracionalidad, que a pesar de que es un ensayo de los 50 aplica hoy a la IA, ya que es imposible explicarle un chiste, no entiende tampoco el sarcasmo mínimo, menos que va a entender la ironía. El último ensayo es explicando robots, explica la importancia de la modularidad, que no es necesario tener un robot que lo haga todo, sino muchos robots que se coordinen perfectamente y hagan las cosas precisas que tienen que hacer. Esto me ha dejado pensando un poquito de por qué entonces nosotros queremos hacerlo todo, por qué queremos encontrar una IA que nos haga todo, por qué buscamos una persona que nos brinde todo, cuando es difícil que esto suceda. Otro relato del que me olvidó hablarles, que lo acabo de ver aquí, se llama Las leyes de la robótica. Es el análisis definitivo de las propias leyes que decimos de la robótica para proteger al humano. Las leyes, básicamente resumiéndolas, son proteger al humano, seguir las órdenes que se le dieron y conservarse. Fueron las 3 leyes primigenias. En un momento, en la saga de los robots, se crea la ley 0, que nos dice que la especie humana es más importante que el humano como individuo. Explica la necesidad de estas leyes, explica su jerarquía y por qué son el único camino para una convivencia segura con una inteligencia artificial, cosa que aparentemente y teóricamente se aplica a la robótica moderna y a las IAs que se crean hoy en día. Y bueno, esto fue todo por hoy. Este video yo creo que ya va quedando demasiado largo. Ya acabamos con este libro. El libro era extensito, la letra no es muy grande, por lo que pues se puede hacer extenso, pero no es difícil de leer. Los relatos son muy cómodos, los ensayos también, se lee rápido. Es un libro que me deja pensando muchas cosas, sobre todo los ensayos. Yo creo que este libro vale más la pena por los ensayos que por los relatos, que la gran mayoría están repetidos en el robot completo. Acá marqué casi todos los que estaban repetidos con una bolita, que pues son la gran mayoría. Hay otros que se me olvidó, pero también están repetidos, entonces si pueden conseguir los ensayos, pues yo creo que mejor. Igualmente, no siendo más, recuerden suscribirse, compartir, dar like, y esto nos va a ayudar muchísimo a crecer. Ya casi somos 300 personas, entonces espero poder llegar a las 500 por lo menos, y aquí a mitad de año. Cuídense mucho, tomen agüita y se cuidan. Hasta luego.